¡Ey, tú! Ps, ps. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en TV UNAD Virtual que se conecta a este su programa Palabreando con Sofía, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA, y que lideran profesores e investigadores del programa de filosofía. En el espacio de hoy, en el encuentro de hoy, hablaremos de una de las figuras desconocidas pero también importantes dentro de la filosofía medieval en el siglo XI. Se trata de Otro de San Emeramo. Esperamos que esta conversación y esta entrevista alrededor de este pensador nos ilustre y nos siga profundizando en los temas de la filosofía medieval. Quienes habla, Juan Sebastián Ballén Rodríguez, nos acompañará en este espacio para departir sobre estos temas y también desde el CECAD de Pasto con la profesora Ivania Lucía Caicedo. Hola Ivania, un saludo muy especial desde el José Celestino Mutis. Saludamos con especial afecto a nuestra audiencia global y en línea que hoy se une a esta conversación filosófica que trasciende fronteras para seguir tejiendo redes de pensamiento crítico, sensibilidad y conocimiento. Y bien, ahora para dar curso a este tema nos acompaña la doctora Susana Violante. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Barcelona, organizadora del canal de YouTube. Ella es miembro de la Sociedad de Filosofía Medieval, de la comisión directiva de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. También es titular de Introducción a la Filosofía, una docente jubilada, y lidera sus grupos de investigación como directora. Doctora Susana, es un honor darle a usted la bienvenida a este espacio académico, pero también de diálogo reflexivo, Palabreando con Sofía. Muchísimas gracias, profesora Ivania, por la invitación a este ciclo tan relevante como es Palabreando con Sofía, y al profesor Juan Sebastián, a las autoridades de la UNAD. Estoy muy honrada con esta entrevista que me van a realizar, y espero que sea un aporte al pensamiento de estos siglos. Muchas gracias. Muy bien, Susana, muchas gracias por esta presentación. Para empezar esta conversación alrededor de la figura y también de la obra de Otro de San Emeramo, ¿por qué no nos cuentas un poco el contexto que vivió este monje benedictino en el siglo XI, allá en Alemania, y cuáles serían también sus aportes filosóficos y teológicos a considerar dentro de esta forma de pensar la filosofía medieval, sobre todo en los tiempos actuales? Sí, cómo no, Juan Sebastián. Otro es un monje benedictino. Él entra al monasterio de San Emmeram, que está en Regensburg, Alta Baviera, cerca de München, a la edad de 7 años. Posiblemente fue un oblato. Con este término queremos decir que fue dado por sus padres al monasterio. En edad muy temprana, él es un amante de los libros, por eso se lo conoce, las pocas personas que lo conocemos como el amante de la duda y de los libros. Él ama escribir y aprende a leer y a escribir a escondidas. Y en esta biblioteca, en Europa, en esta zona de Germania, las bibliotecas eran muy ricas, no solo en autores, con obras de autores cristianos, sino también con obras de otro tipo de autores. La biblioteca poseía libros de o sea, aquellos que contenían fragmentos de autores griegos, de autores paganos,
él lee todo lo que encuentra a su alrededor, lee a Lucano, Séneca, entre otros personajes, y va conformando su pensamiento. A medida que va creciendo, es importante resaltar que es muy distinta, si bien es un monje benedictino y respeta la regla benedictina, tienen conformaciones diferentes la regla en los distintos lugares. En esta zona de Alemania, la regla benedictina suele ser más permisiva en ciertas cuestiones que en otras zonas. Por eso la biblioteca contiene estos autores y no es como a veces se piensa conforme la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que estaba prohibida esa lectura. En algunos ámbitos sí y en otros ámbitos no. Como solía decir en los encuentros de filosofía medieval, de que, la cátedra de la que fui profesora titular concursada, todo lo que se dice de la Edad Media es cierto, pero también hay cosas que fueron diferentes. Y esto hay que tenerlo en cuenta. A medida que Otlo se va desarrollando, él viaja, conoce muchos otros monasterios, considera que la escritura y la lectura es fundamental y, como habían señalado recién, se lo designa también como maestro de espiritualidad, porque él considera que cada persona tiene que interpretar las escrituras desde sí mismo, hacer un análisis crítico y no dejarse llevar por lo que dicen los peritos, los periti, dicho en latín. E insta a los monjes, porque los monjes copistas, él también comienza siendo un monje copista, copian como quien copia un dibujo sin saber lo que están copiando, muchas veces desconociendo el contenido de esa obra. Y él insta a los monjes a que aprendan a leer y escribir para saber qué es lo que están leyendo y que escriban, aunque sea poco y muy sencillo, pero que escriban sus sentimientos. Entonces esto es muy relevante en su personalidad, porque es uno de estas personas atípicas donde las emociones tienen mucho que ver, juegan un rol muy, muy importante. Y yo, cuando decido realizar mi tesis doctoral, impulsada por algo que leo escrito por Anselmo de Canterbury en su Proslogion, que es el comentario del pedido que le hacen a Anselmo los monjes del monasterio del Bec, que elabore un argumento que de algún modo elimine la duda sobre la existencia de Dios. Eso me lleva a mí a pensar que si hay monjes que están pidiendo esto, es porque no todos, como se nos ha convencido o tratado de convencer que en estos siglos todas las personas creían en Dios, este pedido que le hacen los monjes a Anselmo me lleva a pensar que había una cierta forma de ateísmo, de incredulidad dentro mismo del monasterio. Y es allí donde me pongo a buscar estos llamados, entre comillas, monjes ateos, y gracias a un colega con quien trabajaba en la cátedra de filosofía medieval, el presbítero Patrick Kennedy, un cura escocés, él encuentra leyendo una cita de Otlo, que es justamente la cita base de mi tesis doctoral. Allí Otlo escribe, y no lo quemaron por esto, o sea, él nace en 1010, muere alrededor de 1070, y él escribe: Dios no existe
y no existe ninguna verdad en las Sagradas Escrituras. Y entonces allí comienza el periplo, por mi parte, de buscar todas las obras de Otló que no están traducidas. Hay una traducción al castellano que es la que hemos realizado en la Universidad de Mar del Plata, y están todas las obras en el Corpus Christianorum, en Patrología Latina, justamente para ser desveladas y revisitadas. Ay, muchísimas gracias, mi doctora, por esa respuesta. Yo quisiera como centrarme un poco en lo que es el poder, la verdad y la voz crítica. Y siguiendo con esa línea, Otlo no se sometió al poder religioso ni se vistió, como lo dice el texto, justamente, y entre comillas, no se vistió la piel de esa falsa tolerancia. Digamos que su actitud fue la de un monje que prefirió examinar y contemplar verdades antes de aceptar sin reflexión todas esas imposiciones de su tiempo, ¿no? Esta postura a él le permitió desarrollar un espíritu indagador, pero también colocó una posición de riesgo frente a las autoridades, ¿no? Y en el fondo, digamos que su vida plantea una tensión entre lo que es obedecer o pensar y lo que es pertenecer o discernir. Mm, Hoy, en distintos ámbitos académicos, laborales, religiosos o comunitarios, quienes se atreven a cuestionar eso establecido, digamos que también suelen enfrentarse a resistencias, pero también a sanciones. Doctora, ¿qué riesgos y oportunidades crees que existen para esas personas como Otlo, que deciden mantener una voz crítica ante esos poderes de su época? ¿Y qué formas de resistencia o de diálogo pueden surgir de esas actitudes? Él consideraba que los restos de Dionisio estaban en San Emeramo porque allí habría predicado. Es un gran lector de Scoto Eriúgena. Esto quiere decir que él se acerca muchísimo y defiende, y es una de las voces en Germania de lo que entendemos como teología negativa. La teología negativa no significa negar a Dios, sino tener en cuenta que Dios no es aquello que nosotros pensamos o creemos que es, sino que está por encima de todo eso, que Dios es otra cosa. Entonces allí es donde está instalado Otló. Como decías muy bien, Otló se enfrenta a una cantidad de situaciones adversas, porque hasta lo echan del monasterio de San Emeramo, según el abad que estuviera a cargo del monasterio. Entonces, aquí lo que es importante es no la tolerancia, porque es un término que a mí no me gusta utilizar, porque si hablo de tolerancia, me callo, me reduzco en mi espacio, dejo que los otros hablen, digan, hagan y no participo. Entonces, tampoco un enfrentamiento de instalarse dogmáticamente en el lugar de la verdad. Lo que hace Otló es buscar espacios de diálogo para saber si la creencia y las conjeturas que él elabora pueden ser o no ser viables. Entonces, él va a estar en esos espacios, va a acudir, por ejemplo, cuando se va de San Emeramo, se va a Freising, hasta llega a estar en Montecassino, en Metz, va a aquellos espacios donde él puede ser escuchado. Él escribe la mayor cantidad de sus obras, escribió 23 obras en Fulda y otras en San Emeramo, siempre desde este diálogo, desde este espacio de comprensión. Tú me preguntabas por lo que pasa hoy en día.
Si yo tengo que hablar un poco desde mi espacio, lo que veo en Argentina, que puede ser diferente a lo que ustedes viven en Colombia, mejor o más riesgoso o menos, pero puede haber diferencias y también similitudes. Yo lo que encuentro, el año que viene cumplo 50 años de docente universitaria. En estos 50 años de experiencia, lo que encuentro es que hay espacios abiertos al diálogo, a la escucha, al cuestionamiento y a la duda como un elemento fundamental que abre, permite acceder al conocimiento, a la búsqueda de saber. Y hay muchos espacios cuyos centros de poder se niegan a ese diálogo, se niegan a esa duda y buscan instalar verdades que no siempre son tales. Sabemos que hay verdades que son temporales, que la verdad va cambiando, los puntos de vista, las perspectivas se van modificando. Entonces, hay personas que se instalan en ese espacio de objetividad y de verdad absoluta y otras personas que no. Y el riesgo que corremos como personas críticas y pensantes es ese. Primero tenemos que reconocer en qué espacio estamos pensando y tratar de, perdón, de abrir ese espacio a la duda, al diálogo, a la reflexión y mostrar que un pensamiento diferente no es un pensamiento malo ni negativo, sino eso, diferente. Y yo puedo aportar a esa otra persona en esa diferencia y esa otra persona a mí. En este sentido, por eso yo suelo estar en contra de los acuerdos, porque para mí un acuerdo implica pérdida. Lo importante es la reflexión con la otra persona, ver en qué puedo estar teniendo razón y en qué puede estar teniendo razón la otra persona. A esto yo lo llamo descentrarse, abrirse al otro, al diálogo del otro, permitirse eh, eh, mm, interpelar, interceder por el otro y ver qué surge de ese diálogo, en esa búsqueda de la verdad. Y en esa postura muchas veces estuvo otro, otras veces no, porque tenía un carácter muy fuerte. Él mismo relata acontecimientos en los que se enojó mucho y otros en los que o sea, se enojó buscando ese diálogo y al no encontrarlo. Pero tuvo abades que sí, que lo protegieron mucho. La pregunta que quería formular es un poco, otro de Salmeramo me parece que es muy semejante a figuras como Pedro Abelardo o Giordano Bruno, ¿verdad? Que fueron, digamos, dentro del orbe cristiano, figuras muy problemáticas, también por su estilo de vida, ¿no? Como por sus búsquedas, ¿no? Tú has señalado muy bien esos deseos de buscar la verdad independientemente de los dogmatismos. ¿Por qué no tratamos de contarle un poco a nuestra audiencia ávida en estos temas cuáles serían esos puntos comunes o esos lugares de encuentro entre Othon y figuras pues, que también fueron muy problemáticas y muy críticas del cristianismo como Pedro Abelardo o Giordano Bruno? Muchas gracias, Juan Sebastián, por la pregunta. Yo no puedo garantizar que Pedro Abelardo o Giordano Bruno hayan leído la obra de Othon. Si bien Othon copiaba sus propias obras y las repartía en todos los monasterios en los que habitó, posiblemente como él llegó a lo que hoy conocemos como Francia, en ese momento Franconia, tal vez algo leyó Abelardo, no lo puedo garantizar. Sí puedo decir que Hildegarda de Bingen
estuvo en San Emeramo y que tal vez ella también con una postura bastante fuerte, bastante crítica, pudo haber leído algo. Hay cuestiones en las que encontramos con estudiosas de Hildegarda algunos puntos en común. En cuanto a Abelardo, sí puedo decir que Otlo es un dialéctico y la postura de Otlo en relación con los universales es muy similar a la postura que presenta Abelardo. Entonces, sí puedo decir que sigue esa línea. En cuanto a la figura fuerte de Abelardo, que era un gran orador y que por eso se lo persiguió bastante, porque era difícil de vencer en una contienda dialéctica. En ese sentido hay una gran similitud. Sí, sí, seguiría esa línea del mismo modo que nombrabas a, a Giordano Bruno. Son esas posturas críticas que ven desde una óptica diferente, que no dejan, en este caso, la crítica que se les ha hecho, no dejan de ser cristianos, sino que ven la religatio desde un punto de vista diferente. Por eso comentaba antes que a Otro se lo tiene como maestro de espiritualidad, de ese camino interior, un gran lector de Agustín de Hipona también iniciador de la Suppositio Materialis, de la que luego va a hablar Guillermo de Ockham, con quien también tendría algo que ver en esas posturas críticas sobre el dogmatismo religioso, ¿no? O sea, hay formas diversas de acercarse a ciertas verdades que son verdades del espíritu y no pueden ser impuestas. Por ejemplo, en el caso de Margarita Poret, tal vez también allí habría cierta semblanza en el sentido de que Margarita dice que entre su alma y Dios no hay intermediarios, es una relación directa. Y de algún modo, Margarita es posterior también a Otlo, de algún modo Otlo en su obra sobre espiritualidad habla de eso, ¿no? Y esto es lo que les pide a los monjes, que expresen cómo encuentran a Dios en su espíritu, en su alma, y no lo que les dicen que tienen que decir. En ese sentido, por eso hay varios personajes, tanto femeninos como masculinos, de los siglos posteriores a Otlo, de quien Otlo pudo haber dejado una huella, haber marcado una impronta. Lamentablemente, salvo por su discípulo Guillermo de Hirschó, no es nombrado Otlo hasta el siglo XIX. Sí encontramos algunos escritos anteriores, pero recién en el siglo XIX se lo nombra a Otlo. Por eso no podemos decir que haya influido en estos pensadores y otros que no hemos nombrado también. Sí podemos instalarlo en ese sentido como protoescolástico, ¿no? Anterior a la escolástica, no la escolástica que ha sido maltratada por ser demasiado dogmática, sino en cuanto al método de la lectio, la quaestio y la disputatio, o sea, la lectura, la lección, el cuestionamiento de lo que se ha leído, el cuestionamiento de lo que se ha escuchado y el debate sobre esto, ver que hay otras formas de acceso que son también válidas. Y en ese sentido, en algunos casos se lo toma a Outlaw como un proto escolástico.
en ese ímpetu, porque la duda es fundamental en Otlo, porque Otlo dice, hasta Cristo dudó. ¿Cómo no vamos a dudar nosotros que somos humanos y que estamos llenos de errores, llenos de limitaciones en nuestro intelecto? No podemos alcanzar una verdad absoluta. Entonces, tenemos que ver en qué espacio construimos ese conocimiento y dar lugar siempre a esa duda. Es un pensamiento crítico, es un pensamiento revolucionario y sí, yo también lo pondría en la línea de estos autores, como he nombrado, ¿no? Abelardo, Bruno, Guillermo de Ockham, Hildegarda, Trotula de Salerno, una mujer médica del siglo XI-XII, que también tenía una postura muy crítica porque su medicina antropológica, filosófica, estaba amparada en estas cuestiones de la duda y de curar también el espíritu, no solo el cuerpo. Bueno, Susana, muchas gracias por esta conversación, esta entrevista tan amena, tan esclarecida. Gracias por mostrarnos que la Edad Media pues no es una época oscura como se ha solido leer en algunos episodios de la historia de la filosofía, sino que es al contrario más bien una época de luces, donde personajes excepcionales como Otlon nos muestran otra cara de la filosofía medieval y nos retan a llevarlo a nuestro presente y poder pensar también nuestras realidades dominadas también por ámbitos dogmáticos que también nos impiden pensar por nosotros mismos y también conquistar nuestra propia espiritualidad. Un saludo muy especial desde la UNAD y te agradecemos por habernos compartido estas investigaciones tan importantes para la filosofía. Muchas gracias, profesor Juan Sebastián. Y sí, solamente algo muy breve en relación con esto que estabas diciendo, porque una de las cuestiones que explicaba siempre es que se la tilda, como bien has dicho, de oscura, y más que oscura es compleja, porque si bien se la tilda también de un periodo sumamente religioso, no tenemos que olvidar que sí lo fue, pero lo fue de tres religiones: el judaísmo, el cristianismo, los musulmanes y también los gentiles. Y entonces fueron muchos siglos, más de 10 siglos, de muchos pensamientos que se pueden observar desde distintas perspectivas. Hubo mucha diversidad. Y entonces esa diversidad fue tomada por algunos como oscuridad en lugar de complejidad. Y hoy, sobre todo, bueno, en muchísimos estudios, porque este periodo trabajó todo lo que nos podamos imaginar, no hubo un tema que no se haya trabajado, es importante revisitarla y no saltarla como pretendían algunos autores con botas de 7 leguas. Hay que volver a ella. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por este espacio. Sí, gracias, doctora Susana. Pues hemos llegado casi al final de esta edición de Palabreando con Sofía, un espacio que hoy nos permitió adentrarnos en esas profundidades de la filosofía medieval, explorando esa duda y la dialéctica en el texto de Otlón de San Emeramo. Agradecemos profundamente a usted, mi doctora Susana, por aceptar esta invitación a este programa Palabreando con Sofía, por esa generosa participación y por compartir con nosotros todas esas miradas lúcidas sobre esas tentaciones humanas, sobre esa búsqueda de sentido, sobre ese valor de ese pensamiento crítico en la construcción del sujeto reflexivo y de la filosofía. También extendemos nuestro agradecimiento a nuestra audiencia global y en línea por acompañarnos en este viaje intelectual que trasciende, como les decía al principio, fronteras y nos recuerda que filosofar es ante todo un acto de encuentro de la palabra y de transformación. Muchísimas gracias a todos ustedes por la escucha. Mi profe Juan.
Muy bien, agradecidos y saludamos especialmente a toda nuestra audiencia en TV UNAD Virtual por acompañarnos en este su espacio Palabreando con Sofía. Los esperamos para una próxima entrega, un próximo encuentro alrededor de la filosofía. Gracias.